Ahora, miraremos algunos ejemplos de factoración y resolución de ecuaciones cuadráticas en la forma x cuadrado más bx más c es igual a 0. Aviso: como el coeficiente líder es igual a 1. Nuestra primera ecuación, tenemos x cuadrado más 4x, 21 igual 0. Así que si este factor es trinomiales, factorará en dos factores binomiales, donde los términos en las primeras posiciones vendrán de los factores de x cuadrados que serían x y x, y los términos en las segundas posiciones serán los factores de c que agregan a b. O en este caso los factores de negativo 21 que añaden al positivo 4. Listemos todos los factores que tienen negativo 21. Podemos tener negativo 1 por 21, o negativo 21 por 1, o negativo 3 por 7, o negativo 7 por 3. Queremos los dos factores que tienen una suma de positivo 4. Lo que significa que los factores ganadores serán negativos 3 y positivos 7. Por tanto, uno de los factores binomiales será x, 3. Y el otro factor será x más 7. Porque el 3 hexasiemens negativo, tenemos menos 3. Porque el 7 hexasiemens positivo, tenemos 7. De curso, si ponemos el 7 aquí y el menos 3 aquí, no va a cambiar nuestras soluciones. Ahora tenemos el trinomial en forma factorizada donde este producto es igual a 0. Podemos usar la propiedad del producto 0 para resolver esta ecuación. Otra vez, si este producto es igual a 0, el primer factor de x, 3 debe ser igual a 0, el segundo factor de x más 7 debe ser igual a 0. Ahora, solucionaremos cada una de estas ecuaciones para x, así que aquí agregaremos 3 a ambos lados. Tenemos x igual 3, o aquí resultaríamos 7 hexanewtones a ambos lados. Tenemos x igual negativo 7. Estas son las dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Otra vez, si este factor en dos factores binomiales, donde los términos en las primeras posiciones serán los factores de x cuadrados que serán x y x, y entonces los términos en las segundas posiciones serán los factores del negativo 27 que se agregan al negativo 6. Vamos adelante y liste los factores del negativo 27. Podemos tener negativo 3 por 9, negativo 9 por 3, negativo 1 por 27, y negativo 27 por 1. De curso, si podemos visualizar estos en nuestra mente, no tenemos que listarlos. Pero ahora queremos los dos factores que tienen una suma de negativa 6, que sería negativo 9 y positivo 3, que significa que un factor será x, 9 y un factor será x más 3. Y ahora que está en forma factorada y tenemos nuestro producto igual a 0, el primer factor de x, 9 debe ser igual a 0, el factor de x más 3 debe ser igual a 0. Y ahora, solucionaremos estas dos ecuaciones para x para determinar nuestras soluciones. Así que agregaremos 9 a ambos lados. Teníamos x igual 9, o aquí destruiremos 3 hexanewtones a ambos lados. Tenemos x igual negativo 3. De nuevo, estas son las dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática. Ok, miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.